Hola, buenas tardes. Yo soy María Becerra, soy la fisioterapeuta del Centro de Día Estima Princesa y procedo a hacer la grabación del Cuidarte que presentamos a las familias del centro el pasado mes de enero. El tema de esta presentación fue caída y síndrome postcaída. Vale, para empezar tenemos que explicar qué son las caídas, aunque es un concepto que todo el mundo entiende, tenemos que saber eh, cómo puede ser. Tiene que ser algo involuntario, es decir, una persona está realizando una tarea o está haciendo cualquier cosa de su vida y va a tener una pérdida de equilibrio donde va a haber un choque, tanto puede ser contra el suelo, un nivel inferior o otro objeto. Así lo define la OMS. Vale. Aquí tendríamos que excluir, por ejemplo, caídas que se hayan dado por una pérdida en el nivel de alerta, como pueden ser en un ictus, epilepsia o en un síncope. Vale. A veces tenemos un pensamiento muy catastrofista con las caídas y hay que pensar que de todas las caídas que se producen, que son muchas, acaban en fallecimiento 32.000 por año en mayores de 65. Dentro de los mayores de 65, la estadística nos comenta que uno de cada tres tiene una caída durante un año. Y en los mayores de 75 esto se multiplica, ya que llega a ser la mitad de la población mayor de 75 tiene una caída al menos una vez durante un año. Vale, factores de riesgo en caída. Aquí tendríamos que tener una cosa clara y es que el mayor factor de riesgo que puede haber en una caída es haber tenido una caída previa. Por tanto, es tan importante la prevención que se haga. Es algo que ya se está trabajando desde los propios centros, desde los hospitales, pero propiamente la OMS, por ejemplo, ya se ha visto 100% que es tanto el problema social que hay que está fomentando esa prevención. Vale, cuando hay una caída, se tiene que proceder a hacer un historial de caída en el que se estudien, pues, en qué momento fue, qué consecuencias tuvo, en qué situaciones se hizo, cómo se encontraba la persona, cómo se encuentra ahora, etc. etc. Y aquí se tiene que valorar también qué factores entraban o por qué causas se provocó esa caída y qué factores tengo en este momento para que me pueda dar con mi primera caída o seguir teniendo más caídas, ¿vale? Y se pueden agrupar básicamente en tres grupos. Tendríamos factores intrínsecos. ¿Esto qué quiere decir? Como ya su nombre nos da una pista y lo pongo ahí, factores que incluyan a la propia persona. A su vez, esto va a estar diferenciado en dos variables, es decir, factores de la persona que sean modificables y factores de la persona que no se puedan modificar. Por ejemplo, un factor no modificable en la persona como factor de riesgo para tener una caída es la edad. Es decir, una persona mayor se va a caer sí o sí, no. Que hay mucha gente que parece que tiene un poco ese estigma, ¿no? Como se suele pasar tanto con las caídas como con muchas otras cosas dentro de cierta edad. Una persona que sea mayor no tiene por qué caerse, pero sí que es un factor de riesgo, es ir sumando pequeños puntitos para que se pueda dar el final de la caída. Entonces, la edad es un factor de riesgo y eso no se puede modificar, entonces sería un factor intrínseco no modificable. Otro factor intrínseco no modificable sería el sexo de la persona, ya que está comprobado que las mujeres se caen más. También entraríamos en la raza, ya que también se ve que las personas caucásicas tienden a caerse más. Factores intrínsecos, es decir, dentro de la propia persona que sí que sean modificables. Aquí podríamos tener fármacos, es decir, hay ciertos fármacos que por sus efectos secundarios o por los efectos que con la polifarmacia provocan en la persona una serie de efectos que se suman y pueden llegar a esta caída. Entonces, los fármacos, al final, cuando uno tiene una enfermedad o una patología, hay como diferentes estrategias y diferentes fármacos con los que se puede abordar. Si vemos que el camino por el que estamos tomando nos va a poner más en riesgo y nos va a ocasionar otro problema, habría que tomar por otro camino. Entonces, tendría que tenerlo nuestro médico en cuenta para cambiar esa variable.
Otro factor de riesgo que también se podría modificar sería la propia patología en sí de la persona. Aquí sería un poco variable, pero sí que el hecho de controlar la patología podría ser algo modificable en la persona. Vale. Dentro de factores extrínsecos, ya pasamos al segundo bloque, encontraríamos el ambiente. En el ambiente quiere decir el estado en el que se encuentren nuestro alrededor. Por ejemplo, si una caída se provoca en casa, o cómo ver si mi casa me está poniendo en riesgo para provocarme una caída. Por ejemplo, la luminosidad que haya, la existencia de alfombras y qué tipo de alfombras son, los espacios que hay, la distancia. Serían factores de riesgo que yo creo que ya han hablado de este tema mis compañeras terapeutas, que me están poniendo en riesgo para provocarme una caída. Entonces, estos serían factores extrínsecos. Aquí no sería tanto la importancia de cómo se encuentre la persona o qué cosas le afectan a la persona, sino lo que más carga me está dando en la caída es cómo se encuentra mi entorno y cómo se encuentra mi alrededor. Por eso, y como le estamos dando tanta importancia a la prevención, tengo que saber qué cosas me ponen en riesgo para lo que yo pueda cambiar de esa casa, tenerlo en cuenta para cambiarlo y evitar esa caída. Dentro de ese ambiente, por ejemplo, voy a ir a la calle. Ya se han visto ciertas cosas como rampas que ponen también en peligro y que se modifican desde los ayuntamientos, desde las comunidades de los edificios, pero donde nosotros podemos actuar 100% en primera línea es en nuestra propia casa. Entonces, es muy importante que conozcamos que es un factor de riesgo, que es importante, y saber qué cosas nos van a poner en riesgo para actuar sobre ellas. Y en último lugar, tendríamos los factores situacionales, que sería también la situación de la persona. Creo que hay un ejemplo bastante básico donde se entiende bastante, que sería una persona tiene necesidad de ir al baño. Tiene mucha necesidad de ir al baño, se puede poner nervioso, tiene que aumentar la velocidad para llegar hasta allí porque es algo urgente y tiene esa necesidad en ese momento. Entonces, puede ser que al requerimiento de la situación la persona no esté preparada para dar una solución óptima, y ahí es donde se produce la caída. Entonces, también cuando hay una caída, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahí también sería un factor importante a tener en cuenta en el historial de caída y prevenir. Mi cuerpo también tiene que estar óptimo para poder abordar las diferentes situaciones que una persona se pueda encontrar. Por lo tanto, serían las tres esferas que me encuentro que afectan a mi salud para provocarme una caída, y cuando ya tenemos una caída, teniendo en cuenta que vamos a hablar también del síndrome de caída, el síndrome de poscaída, qué factores me han producido esta caída y en qué factores a la vez voy a tener que actuar para prevenirla, ¿vale? Al igual que hemos hablado de los factores de riesgo, ahora tenemos que hablar de los factores protectores de las caídas. Es decir, tengo también una parte de mi vida que me puede potenciar y me puede ir protegiendo de sufrir esta caída. Y lo he querido dividir en tres: evitar hábitos tóxicos, actividad física y las adaptaciones del entorno. Vale, dentro de evitar hábitos tóxicos, cuando hablamos de hábitos tóxicos, al final yo creo que lo primero que se nos viene a todo el mundo a la cabeza es tabaco y alcohol, tabaco y alcohol. Pues sí, obviamente, otra vez más, yo creo que el 100% de absolutamente todas las patologías y todos los problemas es un punto clave y es un punto de protección si evitamos esto, tanto el tabaco como el alcohol, no solamente disminuirlo, sino en la medida de lo posible erradicarlo. Pero aquí me gustaría también hacer mención a, dentro de los hábitos tóxicos y no tóxicos, el tema de la alimentación. Es algo que también tenemos que tener muy presente, la nutrición de mi mayor, cómo se está nutriendo. En su dieta hay una variabilidad que incluye, por ejemplo, vamos a ver más delante de la presentación, la importancia de la masa muscular. El músculo necesita proteína para formarse.
Por tanto, si tengo en mi dieta es baja en proteína, no se van a poder formar estos músculos, voy a tener una baja musculatura. Por tanto, es algo que tiene que ir de la mano, no solo evitar hábitos tóxicos, sino esos hábitos saludables, como puede ser el tema de la alimentación, adaptarlos y tomarlos. Tomar conciencia de la importancia de la alimentación y de que me puede influir lo que como en algo tan importante como puede ser una caída y que tantas consecuencias tiene y que tantos problemas acarrea, ¿vale? Vale, segundo punto, actividad física. Dentro de la actividad física hay veces que el concepto no está muy claro. Para mí hay dos términos que serían ejercicio y actividad física. Es decir, ejercicio. Los ratos que una persona voluntariamente tiene organizado en su semana para ejercitarse determinados puntos, desde fuerza, velocidad, etc. Y la actividad física sería como esos ratos no programados de la semana en los que sí que tengo que hacer 100% ejercicio, ¿cómo estoy? Porque si yo tengo mis 3 horas a la semana, por poner un ejemplo, para hacer ejercicio, pero el resto de mi semana es totalmente sedentaria, nos está faltando una parte. Entonces, tiene que ser un equilibrio entre sí que dedicar tiempo a hacer un ejercicio físico predeterminado, pautado y centrándonos en las partes que más nos interesan, conjuntamente con la actividad física, con qué hago en el resto de mi vida. Eh, hago todo lo que puedo, es decir, un ejemplo clave, si una persona puede andar, ¿por qué va en silla? Es algo que aquí intentamos siempre evitar con el tema de traslado, para sacar todo el potencial de esa persona y que no sea más sedentaria de lo que tendría que serlo. Y adaptaciones del entorno, como hemos dicho antes, esto haría referencia a ese factor de riesgo extrínseco en el que la persona se cae por cómo se gestiona su ambiente. Pues ahí lo que he hecho referencia antes, el saber que eso me afecta, que cómo esté dispuesta mi casa o cómo esté dispuesto el centro o cómo esté dispuesto mi habitación, a mí me influye y qué puedo hacer para evitar riesgos dentro de este entorno. Entonces, estos serían los factores donde me tengo que apoyar para evitar estas caídas. ¿Cómo prevenir caídas? Desde, como dice la flechita, desde el ámbito de la fisioterapia. Vale, aquí hay una palabra clave que creo que la voy a repetir bastante durante la diapositiva, que es multicomponente. Es decir, creo que hace mucho tiempo sí que se tendía a pensar, o incluso gente a día de hoy lo seguirá pensando. Para no caerme, ¿qué trabajo? El equilibrio. Yo creo que es algo que tenemos muy claro todo el mundo, ¿no? Y ahora pasaré un poquito más a hablar del equilibrio. Pero entonces, si nos sentamos simplemente en el equilibrio, nos estamos olvidando de todo el resto de esferas que nos encontramos que son igual de importantes, porque para hacer una buena prevención de caídas tienen que ser multicomponentes e incluir a todas las esferas que se ponen. Voy a empezar por la potencia, donde hay que hacer una serie de ejercicios rítmicos, aumentando la velocidad y con variabilidad de pesos, ya sea con mi propio peso o con una resistencia o carga externa. La potencia sería ejercicios a tener en cuenta y que se pueden prácticamente adaptar a que se trabaje explícitamente eso con prácticamente cualquier ejercicio físico. El tema de flexibilidad y movilidad, que no haya restricciones en mi movimiento, que haya un libre movimiento, también me va a prevenir de estas caídas. Todo lo que sea estar limitado me va a hacer una serie de compensaciones que me va a ir poniendo en riesgo. Trabajo aeróbico para que mi cuerpo también esté, mi corazón también esté preparado a las demandas que le voy a ir exigiendo en mi día a día y que tiene que ir de la mano con el resto de esferas. Y fortalecimiento. Centrándonos justamente también en la geriatría y haciendo un poco referencia a lo que he comentado de como otros prejuicios que se tenían de geriatría o viejas leyendas que se han ido teniendo pues estos años,
Yo creo que mucha gente, si viese a una persona mayor con una pesa o con un lastre en la pierna, se podría un poco escandalizar. Y si es una persona que se ha caído y la tienes así, yo creo que se escandaliza muchísimo más. Pero ahora sí que es verdad que está demostrado que el fortalecimiento, sobre todo de miembros inferiores, de toda la musculatura y todos los grupos musculares de miembros inferiores, es un factor protector muy grande en caídas. A más fuerza tengamos, está demostrado que hay menos riesgo de caídas. Y es algo tan básico como ejercitar esta musculatura. O sea, es algo muy básico que no habíamos tenido en cuenta durante mucho tiempo, que ahora ya sí que por suerte hay muchísimos más estudios, hay muchísimas más cosas que lo avalan y lo tenemos también en cuenta. Y habiendo visto estas 4 esferas, pasamos al trabajo de equilibrio, el cual sí que se le ha dado importancia durante toda la vida, pero que no tendría ningún tipo de cabida, sino va acompañado del resto de esferas. En el equilibrio entrarían dos sistemas, el sistema sensorial y vestibular y el sistema motor. Tienen que trabajar en conjunto. Por eso, en el trabajo de equilibrio, pues también podríamos favorecer con diferentes estímulos sensoriales y luego poner en jaque a nuestro cuerpo con diferentes tipos de situaciones como ejercicio de inestabilidad, ya sean por cómo se encuentra la superficie o porque sean, por ejemplo, con apoyo monopodal. ¿Qué pasa? Que es pieza base, pero sin olvidarnos nunca del resto de ejercicios. Fortalecimiento, trabajo aeróbico, flexibilidad, potencia y trabajo de equilibrio. Trabajo multicomponente, ¿vale? Vale, consecuencias de las caídas. Lo que nos da realmente miedo de la caída. Creo que donde todo el mundo cuando se cae y piensa en el a posteriori, pensaría en la parte de arriba, ¿no? Corte, abrasión, contusión y sobre todo fractura. Y dentro de la fractura, eh, no me equivoco si creo que casi todo el mundo piensa en una fractura de cadera. Y es normal que se piense, ya que está asociado a una gran tasa de mortalidad. En la siguiente diapositiva vamos a hablar también de cómo se abordan las fracturas, pero sí que voy a dejar esa parte para más adelante. Son las consecuencias que yo creo que siempre pensamos, que tenemos claro que pasan tras una caída, pero claro, no es lo único que sucede tras esta caída. Tendríamos que hablar de deterioro cognitivo. Voy a leer tal cual pone y ahora procedo a explicar. Deterioro cognitivo y físico posterior a la hospitalización y la inmovilización. Está demostrado que cuando estoy, por ejemplo, una semana en inmovilización, ya pierdo un 10% de mi masa muscular. Y los problemas cognitivos, una persona que está hospitalizada, su nivel de cognición baja. Son consecuencias que a lo mejor no soy consciente y tengo también que entender a esa persona que ha tenido una caída, va al hospital, sale porque está teniendo estos problemas y qué puedo hacer yo para trabajar estos problemas para que no sigan bajando y saber que tengo que estimular cognitivamente ahora más que nunca después de haber tenido esa inmovilización o esa hospitalización. Aumento de gastos que aquí pueden ser desde si una persona se va a financiar sus cuidados propiamente, pues va a aumentar un gasto a lo mejor en su pensión o en su ahorro. Es un aumento de gastos también para la sociedad y es un aumento de gastos también, ya que esta charla iba a para la familia, no solo económicamente, sino muchas veces pues un gasto de tiempo, un gasto físico, un desgaste más emocional. Serían como otros problemas que a lo mejor no vemos como tan claramente cuando vemos una caída. Cuando vemos una caída sí que pensamos en un arañazo, una herida o una fractura, pero no pensamos a lo mejor en ese gasto que nos va a suponer las adaptaciones o los cuidados que tenga que tener esa persona. Y síndrome postcaída, que sería yo lo veo como un gran olvidado, un concepto que no teníamos hasta hace relativamente poco tiempo, ahora sí que se está abordando bastante más, el cual voy a explicar mucho más después. Vale, para el tema de fractura, obviamente cuando tenemos una rotura,
vamos a tener que hacer reposo para que puedan haber consolidación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hasta ahora muchas veces se ha recomendado el reposo absoluto o incluso desde, no por recomendación, sino en casa con la familia, cuidadores y tal, se ha tenido en alta estima el reposo absoluto y ahora vemos que no hay que hacer reposo absoluto prácticamente en casi ningún concepto y tenemos que empezar a hablar del reposo relativo, el cual nos va a traer numerosos beneficios. Por ejemplo, cuando hay una fractura de cadera, nos empiezan ahora ya a hablar de la deambulación precoz. Y al día, a los 2 días, ya la persona hay que empezar a ponerse de pie, hay que empezar a dar los primeros pasitos, por ejemplo. Y antes esto se tomaba como una locura. ¿Qué finalidad tiene la deambulación precoz? ¿Y por qué es importante la deambulación precoz? Voy a leer las esferas que pone. Evitar pérdida de movilidad y fuerza. Al final, cuando yo no uso algo, pierdo tanto el rango de movimiento en el que se puede mover una articulación como la fuerza de los músculos que van a mover esa articulación. Entonces, al optar por solución a la fractura de cadera, a la fractura de cadera o a otro tipo de fractura, la deambulación precoz, estoy evitando todo lo posible que haya una pérdida drástica, tanto de movilidad como de fuerza. Carga como estimulante óseo, y es que se ha visto que el propio hueso necesita de esa carga para consolidar bien. Si yo no estoy cargando, si no me pongo erguido para que haya una fuerza de la gravedad y una fuerza de mi propio peso que actúe sobre esa articulación, no va a terminar de haber esa estimulación ósea y no va a terminar de consolidar esa fractura. Y en evitar complicaciones de todos los sistemas. Y aquí vamos a explicar ahora cómo el hecho de estar inmovilizado no solo me afecta a no puedo mover bien la pierna, si por ejemplo la fractura es de pierna, no, es que es algo tan grande y que afecta en todos los sistemas de la persona que es un cambio muy drástico. Efectos nocivos de la inmovilización, que es lo que vamos a hablar para cómo a veces no tenemos en cuenta de la importancia que puede llegar a provocarnos esto. Y es que muchas veces una caída no es en sí tan grave por las consecuencias que me produce, sino la caída a veces también es grave porque una caída me provoca inmovilización y esa movilización me acarrea todos los problemas en los sistemas que vamos a hablar ahora. Habría una pérdida de fuerza, tanto muscular, había una atrofia muscular, como la propia osteoporosis. Al final, la osteoporosis, que es ósea, se produce por esta falta de movilidad, esta falta de carga. Los huesos, si no se usan, se empiezan a debilitar. Entonces, esto viene provocado por la osteoporosis, que a la vez va a ser también factor de riesgo para futuras fracturas. Entonces, todo el tema caída es como un círculo vicioso que hay que intervenir y que hay que cortar para que ese círculo no siga. Alteraciones respiratorias y circulatorias, que a la vez me van a dar más riesgo de trombos, o por ejemplo, infecciones como la neumonía, ya que yo no me muevo menos, o sea, me muevo menos, hay más cúmulo de secreciones que me van a provocar esta enfermedad. Entonces ya tenemos a lo mejor otra patología en la cual también se va a actuar haciendo más inmovilización. Otra vez, círculo, por lo tanto, inmovilización o reposo absoluto no, reposo relativo. Problemas digestivos, y aquí entraría también el tema de la alimentación, que lo volvamos a tener en cuenta, como el estreñimiento o la anorexia, ya que es un factor importante cuando una persona entra a un hospital, cómo sale luego en tema de alimentación y de nutrientes. Sería muy importante porque puede ocasionar también problemas mayores. Y las alteraciones neurológicas, ya que cuando estás en una situación de inmovilización, donde no hay prácticamente ningún estímulo, o incluso puede ser que estés con una depravación sensorial, algunas consecuencias van a ser deterioro cognitivo, delirium, alteraciones del sueño o alteraciones sensoriales, ¿vale? Vale.
El síndrome poscaída propiamente dicho. Yo creo que básicamente cuando pensamos en el síndrome poscaída, creo que todos entendemos que es ese miedo por volver a caerse. Es un miedo por volver a caerse, pero también tiene otras consecuencias, como por ejemplo la no aceptación de un producto de apoyo. El producto de apoyo hay que utilizarlo cuando hay que utilizarlo. Entonces, si yo no consigo aceptar que ahora necesito ese producto de apoyo debido a mi caída, también sería parte de ese riesgo, o sea, perdón, ese síndrome post-caída. Entonces, todas esas situaciones serían parte del llamado síndrome post-caída, que no es solo la fractura en sí que me provoque, el corte en sí que me provoque, sino toda esa parte más cognitiva que va a afectar a la persona. ¿Qué pasa si una persona tiene miedo a volver a caerse o no acepta tomar un producto de apoyo y no se puede mover sin este producto de apoyo? Que llegamos otra vez a la inmovilización. Y aquí he querido representarlo como un círculo porque literalmente todo lo que rodea este mundo es un círculo en el que yo siempre digo que por suerte se puede romper, pero es un círculo vicioso. Llegamos a esa inmovilización. Si llego a esa inmovilización o antes de la inmovilización yo empiezo a moverme menos, voy a hacer que mi actividad física y mi ejercicio físico disminuyan y por tanto, como son factores protectores, yo los pierdo, estoy más expuesto a tener caídas. Y ya si he tenido como es en el síndrome de poscaída, una caída anterior, que ya sabemos que es el principal factor de riesgo para volver a caerse, es como si tuviéramos un vaso y fuésemos echando una jarrita de agua, que son los factores de riesgo para volver a caernos. Tenemos el vaso a punto de rebosar. Por eso aumenta el riesgo de caída. Si me vuelvo a caer, refuerzo otra vez ese miedo que tengo por caerme y esa inmovilización. Por tanto, de un gesto como era caerse, que puede parecer a priori simple, aunque nos dé mucho miedo, pero bueno, un simple gesto como es caerse, acarrea una serie de consecuencias y un círculo en el que puedes entrar y puede haber tantas caídas y puede haber tantos problemas, como hemos nombrado, hasta digestivos, que es muy importante esa prevención y muy importante esa intervención. No solo prevenir, sino una vez que ya nos ocurrió, cómo la tratamos. Vale, dentro de la propia caída sí que habría también cierto, en el síndrome post-caída, factores de riesgos externos. Es decir, ya hemos hablado de para la primera caída, ¿qué factores de riesgo hay? Para la primera o para cualquier caída, esos factores de riesgo. Ahora, para sufrir ese síndrome post-caída, porque no todo el mundo que se cae tiene síndrome post-caída. Eso es así. Luego hay personas que al día siguiente están andando sin ningún tipo de miedo, porque tampoco llegan a tener esa conciencia del problema que hay detrás de esa caída. Entonces, factores de riesgo para tener el síndrome post-caída. Vale. Situación en la que se produce. Es decir, a lo mejor la persona se cae en la calle. Se cae en la calle y se ha sentido muy vulnerable de verse en el suelo delante de gente que a lo mejor siente miedo de qué puede pasar o siente una vergüenza extrema. Siente una vergüenza extrema de verse tirado en el suelo y que alguien desconocido, aunque sea conocido, le tenga que ayudar. Entonces, esas situaciones en las que la persona siente miedo o vergüenza predisponen a tener este síndrome poscaída. Perdón. También, por ejemplo, el hecho de caernos en casa, estar solos, no poder levantarnos, ser incapaces de levantarnos y que tardemos mucho, que una persona tarde mucho en ayudarnos. El hecho de haberte visto durante horas, que incluso a lo mejor te has podido hacer daño y que tú te sientas incapaz de romper esa situación, que no puedas salir de estar en el suelo, es una situación tan angustiosa que es un factor muy alto de riesgo para tener ese síndrome poscaída, para que tú tengas ese miedo extremo a moverte y te lleva a la inmovilización y te lleva a volver a tener una caída.
Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta y tener más cuidado cuando este tipo de situaciones se han dado. La rapidez con la que se actúa es a lo que me refería tanto en si me caigo y tengo que estar muchísimo en el tiempo, como, y lo uno con la esfera de abajo a la izquierda, la presencia de rehabilitación o no. Es decir, si una persona se cae y ha tenido un seguimiento y un chequeo de por qué se ha caído o si necesita alguna pauta, se trata, es algo beneficioso y un factor protector a la hora de no tener ese riesgo de caída porque hay un seguimiento posteriori. Si esta rehabilitación no se hace o este seguimiento, no solo rehabilitación como tal, sino un seguimiento no se hace o tarda mucho en hacerse, es un factor de riesgo en sufrir ese síndrome post-caída. Y luego la sobreprotección familiar. Qué difícil es a veces el tema de no sobreproteger a los seres queridos, porque se hace pensando que es lo mejor y a veces no se entiende que estamos causando un mal. Por eso la importancia del conocimiento, la importancia de ser consciente de qué factores me ponen en peligro, qué factores ponen en peligro a mi familia, todo estas cuatro esferas, vaya. Entonces teníamos, por un lado, los factores de riesgo intrínsecos, extrínsecos y situacionales que pueden producir la caída, y ahora tenemos los factores de riesgo que me pueden producir el síndrome post-caída. Vale, tratamiento del síndrome post-caída. Aquí tendríamos que entrar también en un trabajo multidisciplinar, por ejemplo, con nuestros compañeros los neuropsicólogos, tratando directamente este miedo, pero desde nuestra función, aparte de, y aquí debería también aparecer en la diapositiva, siguiendo ese trabajo multicomponente en el que teníamos todas las esferas que hemos nombrado antes, las tareas que realizo dentro de ese trabajo multicomponente tienen que ser aplicables, divididas y de refuerzo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo un síndrome post-caída y tengo ese miedo a moverme, los primeros movimientos que tengo que hacer tienen que ser algo que yo pueda llevar a mi vida diaria para que pueda así empezar a moverme. Por lo tanto, tienen que ser aplicables. Tienen que empezar a ser divididas, es decir, tenemos que facilitar ese movimiento, tenemos que facilitar esa dinámica de empezar a volver a ser activos, porque tenemos un síndrome post-caída donde hay mucho miedo, donde la persona está cayendo en esa inmovilización y hay que actuar y hay que facilitar que se corte ese círculo vicioso. Y el refuerzo positivo. Si una persona tiene ese miedo a caerse es porque siente realmente que si se mueve se va a caer, porque además se está reforzando negativamente con que ya ha tenido una caída previa. Entonces hay que hacer un refuerzo positivo en el que esa persona vaya viendo, mira, estoy pudiendo hacer estas cosas en mi vida y no me estoy cayendo, y puedo hacerlo, y puedo seguir esforzándome, y puedo ir teniendo estas cosas. Entonces tendría que ser dentro de, sin perder nunca la visión de ese ejercicio, de ese tratamiento multicomponente en el que tratar esas diferentes esferas, tener en cuenta que al estar ante un síndrome post-caída tenemos que hacer un trabajo con una tarea que sea dividida, es decir, si yo quiero que termine haciendo, que se levante de la silla, ande, coja un objeto y vuelva y se vuelva a sentar sin usar los brazos, por poner un ejemplo, pues a lo mejor tienes que empezar simplemente con cómo se tiene que poner de pie y cómo se tiene que sentar de forma controlada. Y luego a eso le puedes añadir caminar y luego qué objeto coge. Tiene que ser algo secuencial, dividido por partes, para facilitarlo, para que sea sencillo, para que esta persona quiera moverse. Y quiera moverse siempre manteniendo esa seguridad, porque hay que moverse sí, pero dándole a la persona que sea un entorno seguro, porque si no, al final es mayor el problema que te va a causar. Que sea aplicable, que no sea algo que se quede hablando ya como oficio de un centro de día, que no sea algo que se quede solo en la sala del gimnasio, sino que
si tú te estás moviendo, te lo puedas llevar a tu vida, que seguramente te vayas a pasar más tiempo que en el gimnasio y vayas a ir rompiendo esa inmovilización. Y luego ese refuerzo positivo, que ya digo, hay que trabajar ese trabajo multidisciplinar que por suerte tenemos con los neuropsicólogos, para que la persona se vaya sintiendo capaz. Y aquí también lo que acabo de decir de los neuropsicólogos, porque yo puedo ver a la persona y puedo decir, madre mía, pero si es que lo está haciendo muy bien, ¿por qué no se quiere mover si lo está haciendo tan bien? Pues no se quiere mover porque realmente en su cabeza ha tenido una caída, ha tenido un hecho muy traumático y para él es 100% cierto de que como se mueva, se va a volver a caer. Vale,